Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río, me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida a una emisión más de Círculo de Ideas. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para Cadena 3 y también para Excelsior Televisión. En esta ocasión me acompañan Francisco Sea. Querido Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches. Y a mis compañeros, buenas noches. Por cierto, Paco, aprovecho para felicitarte. Comienzas mañana a conducir Cadena 3 Noticias en la tercera emisión. Así es. Así que muchas felicidades, mucho éxito. Gracias, te lo agradezco mucho, Pascal. También está con nosotros Martín Espinosa. Martín, ¿cómo estás? Pascal, a todos muy buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches, compañeros, y felicidades a Paco. Maestro Musacchio, gracias. Ángel Verdugo. Buenas noches, y bueno, yo ya lo había felicitado antes, pero otra vez al aire. Gracias. José Buendía. ¿Cómo están? Buenas noches. Felicidades también, Paco. Y José Luis Vargas. Hola, igualmente, Paco. Quiero un pastel entonces, ya con tanta felicidad. Ahorita lo partimos. Bueno, vamos a comenzar. Como pocas veces en la historia reciente, dos fenómenos naturales, uno en el Pacífico y otro en el Golfo, afectaron al mismo tiempo gran parte de la República y han dejado muerte, pérdidas multimillonarias, pueblos incomunicados y desabasto. Y bueno, como casi siempre ocurre con este tipo de fenómenos, la gran mayoría de los más afectados son quienes menos tienen. ¿Qué lecciones nos dejan Ingrid y Manuel? ¿Dónde queda la prevención de los desastres? La solidaridad de los mexicanos. Comienzo contigo, Pepe Buendía. Pues el discurso de los gobernadores y el gobierno federal se ha centrado, digamos que en resaltar la magnitud de los fenómenos naturales, el impacto de las aguas, lo arrasador que ha resultado el nivel de precipitación. Lo cual es difícil de contradecir, ¿no? Sin ninguna duda, la naturaleza tiene sus propias leyes, sí, pero sería absolutamente sesgado quedarnos solamente en ese discurso, porque así como hay cosas que no se pueden controlar, hay cosas que sí se pueden controlar y hay políticas, hay decisiones que pueden ayudar a evitar tragedias o por lo menos a mitigar sus impactos. Y eso es lo que hoy nuevamente, frente a esta tragedia, no estamos viendo. ¿Dónde están primero las políticas de protección civil, que a todas luces en la cadena hubo pues momentos en los que fallaron o operaron de manera irregular porque las llamadas de emergencia no se produjeron a tiempo? Y junto con eso, el otro gran déficit es qué se está haciendo con problemas que explican por qué las tragedias son de esa magnitud. ¿Son los fenómenos naturales o es la mala planeación que durante años, Pascal, hemos tenido en el desarrollo urbano y que ha permitido asentamientos irregulares, que se construyen pantanos, en lechos de río? Es difícil que frente a cualquier fenómeno natural, una mala planeación de esa naturaleza no tenga unos costos enormes. Y lo que estamos viendo una vez más es que la mala planeación urbana, la corrupción, la falta de procedimientos para desarrollar y para dar incluso los permisos de construcción, se queda otra vez como uno de los grandes pendientes. Y me parece que la lección vuelve a ser la que ha sido durante muchos años. Las malas actuaciones y la mala planeación están detrás de las tragedias que estamos viviendo. Por no hablar, por supuesto, de la corrupción. Cada vez que hay fenómenos de esta naturaleza y azotan en obras públicas de infraestructura, ahí está la Carretera del Sol, pero no solo ahí, lo que se revela es nuevamente construcciones pues, realizadas con materiales de mala calidad, de bajo nivel y pues, a todas luces fenómenos de corrupción. Paco, gracias Pepe. Paco, voy a poner un dato en la mesa. Sí. Hace 16 años que no teníamos una cantidad de personas fallecidas así, de destrucción en México. No ocurría desde Paulina, el huracán Paulina en 1997. ¿Qué sucedió en estos 16 años? Parecía que habíamos logrado controlar
pues los saldos negativos de este tipo de fenómenos, que los ha habido, los fenómenos, pero no los saldos negativos. ¿Qué fue lo que sucedió en esta ocasión? A mí, Pascal, me parece que lo que ha habido es una mala evaluación de los fenómenos meteorológicos. Hay que irnos un poquito las cifras. Hay una dependencia de las Naciones Unidas, que es la Oficina de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, que habla de cifras en los últimos 20 años que son tremendas. 1.3 millones de personas que han fallecido por fenómenos meteorológicos. Estamos hablando de cerca de 4.400 millones de personas afectadas, cerca de $2 billones en afectaciones. Es una cifra impresionante y de estas más de la mitad tienen que ver simple y sencillamente con fenómenos meteorológicos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros estamos preparados para los temblores, ¿no? 1985, en esta danza de cifras que fue entre los 10,000 muertos y los 40,000 muertos, pues nos prepararon para decir que esto era lo peor que nos podía pasar, pero creo que no evaluamos bien. Hay que tomar en cuenta que el propio gobernador del estado de Guerrero, el mismo en Paulina que al día de hoy. Y yo no sé, y además de todo, si recordamos las imágenes, lo que pasó en Paulina no es muy distinto de lo que pasó hoy, salvo que este Boulevard de las Naciones, que no era tan, pues bueno, tan concurrido como es hoy, pues lo demás que se inundó más o menos tiene las mismas características, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que estábamos también, lo que platica Pepe, que yo estoy muy de acuerdo, tiene que ver con la corrupción y tiene que ver también con los manejos políticos. Construir en las laderas de los ríos es un homicidio que solamente está separado por un poco de tiempo. El agua cuando sube vuelve a tener su cauce y se lleva todo absolutamente lo que hay a su alrededor. ¿Por qué se permite? Por corrupción, obviamente, y por qué se tolera también por manejos políticos, y eso lo hemos visto siempre. ¿Cuáles son las cifras de esto? 101 muertos, 218,000 damnificados, 35,000 hogares dañados, 68 desaparecidos, un helicóptero de la Policía Federal que también se estrelló con el saldo de 5 muertos. La situación es grave, de verdad que la situación es muy grave, porque también si nosotros nos vamos, aquí nadie murió por la fuerza del viento, aquí nadie murió porque haya llegado el huracán. Todas las personas que murieron, el 90% de los fallecidos que tienen que ver con fenómenos meteorológicos en México es por el desbordamiento de cuerpos líquidos, y simple y sencillamente esto tiene que ver con que se construyó en las laderas de los ríos. No hemos aprendido, seguimos haciendo lo mismo, y además de todo estábamos todo el mundo inflamados de fervor patrio viendo al Canelo a ver si le podía dar en la torre a Mayweather. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hasta el señor del Fonden estaba allá en Las Vegas apostándole, y pues bueno, claro, cómo no nos van a agarrar desprevenidos, ¿no? Gracias, Paco. Ángel, el secretario de Gobernación ha dicho por lo menos un par de ocasiones que de parte de Protección Civil, que es una de las dependencias de Gobernación, pues existió la información suficiente. ¿Tú estás de acuerdo? Comentemos primero algo anterior y luego cerraría yo esta primera intervención con esto que parece más bien ser un ataque al secretario de Gobernación en sus aspiraciones al 2018. Yo creo que es innecesario abundar en lo que han dicho tanto Pepe como Paco en el sentido de la corrupción. Yo creo que eso desde que llegó Hernán Cortés es parte consustancial de en aquel entonces como entidad colonial y ahora México independiente, revolucionario, postrevolucionario. La corrupción es lo que explica en mucho eso. Pero aquí hay detalles que vale la pena comentar en torno a eso. Cuando un predio invadido, donde sea, se empieza a poblar, surgen de inmediato los líderes de partidos, antes nomás era del PRI, ahora también es del PRD, o sea, se juntan ahí y empiezan a presionar a la autoridad municipal, es la primera. Y la autoridad municipal, en vez de hacer valer la ley e impedir que esa gente se asiente de manera, vamos a decir, definitiva y que los desaloje, al margen de si es un terreno nacional, es una zona federal o es propiedad privada. La regularización de estos predios implica para el ayuntamiento recibir dinero por parte del impuesto predial. Entonces, hay un interés político, primero, en quedar bien con estas clientelas, pero también hay un interés financiero. No olvidemos que de los 2.400, 2.000 y tantos municipios, si no la totalidad, pero un número muy, muy importante de este número están prácticamente en quiebra. Viven de la dádiva y del regalo gubernamental, sea del orden estatal o el orden federal. Entonces, de ahí que pedirles a presidentes municipales que no tienen absolutamente nada que dejen de hacer esto,
cuando eso implicaría un sacrificio, no tiene ningún sentido. Entonces es muy fácil decir, es que permiten el asentamiento, esto, pero él dirá, bueno, pero eso es una fuente de ingresos. Eso creo que vale la pena también decirlo. Segundo, hay otro elemento que conviene señalarlo. No hay mejor y mayor bendición para un gobernador o para un presidente municipal o funcionarios encargados de las áreas de protección civil. No hay, repito, mejor y mayor regalo que un ciclón o una situación de emergencia. ¿Por qué? Porque en esta situación la misma ley permite hacer de lado los protocolos en cuanto a cuestión de operativa, licitación, etcétera, y todo es de inmediato. Y órale, y compre, y de donde hay. Entonces, hay grandes fortunas que se hacen en cuestión de 2, 3, 4, 5 días. De tal manera que dicen, Dios mío, échame un cicloncito, aunque sea. Por supuesto, claro. Bueno. Tercer asunto. Por primera vez en muchos años, decenios diría, todos los reflectores han estado concentrados en una sola entidad, que es el gobierno federal. La corrupción y el uso perverso y obsceno de las tragedias naturales, meteorológicos o temblores, lo que sea, estas tragedias la utiliza el político aldeano, el político de los estados del país, para utilizar reflectores, agarrar al niño mocoso, a la señora que llora, mancharse de lodo, y eso evidentemente es imagen. Esta vez el gobierno federal decide concentrar prácticamente todo. Pero eso nos lleva a una situación que puede ser peligrosa. ¿Para qué queremos entonces gobernadores? La concentración de la ayuda, el manejo de todos, porque además esto es parte de una estrategia. Hemos sabido, todos los que aquí estamos, esta intención de concentrar la compra de medicamentos en el gobierno federal. ¿Por qué? Porque son muy corruptos los gobernadores. Entonces eso quiere decir que los únicos probos, honrados e impolutos están en el gobierno federal. Evidentemente eso no tiene ningún sentido. Entonces estamos viendo una situación donde mucho se asemeja a los viejos años del dorado autoritarismo. Y termino en relación con lo que señalaste de protección civil. El caso que menciona Paco de estos funcionarios que estaban en Las Vegas, hay uno muy conocido en los centros antros de Mazarik, con sus botellas y sus relojes de oro. Es destacado este exdiputado por su implante capilar de mala calidad, pero el señor tirando pases, como documentó debido a su oportunidad de Excelsior, de 15, 20 mil dólares ahí. Sin embargo, la pregunta sería, ¿tienen que quedarse todos los funcionarios en el puente de las fiestas patrias ante la eventualidad de una situación de esas? Yo creo que sería discutible al menos, pero el hecho ahí queda. Y estos señalamientos en el área de protección civil al secretario de Gobernación, porque no tiene por objeto señalar al director de esa área, evidentemente tiene por objeto exhibir una mala conducción, pues, particularmente en el caso de tanta tragedia, etcétera, etcétera. Entonces, al margen de si, como señalaba Pepe, hubo una falla de protección civil o no, yo creo que el objetivo de sus malquerientes, que no deben de ser pocos, es, si no inhabilitarlo, al menos causarle una abolladura para que vaya al taller de carrocería a sacar el golpe. Pero yo lo ubicaría esto último, o sea, este ataque o estos señalamientos más en esto que en la falla de protección civil, porque la gente que hoy se queja estuvo quejándose hace un año, hace 2, hace 3, hace 15, hace 20, que es también otra forma de corrupción. Hemos hablado de la corrupción del contratista de la obra pública, del funcionario, pero ¿no será corrupción también el que una persona pierde en el Valle del Chalco, acá por Valle Dorado, en la Chontalpa, en Chiapas o en Acapulco, donde sea, y luego vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve? ¿Será por la dádiva gubernamental, por los recursos? No lo sé, pero es evidente que algo hay a cambio para permanecer tragedia tras tragedia. Gracias, Ángel. Martín, ¿tú qué destacarías? Yo quisiera empezar, y a la luz de lo que dijo Ángel, tenía un amigo que siempre decía, esto en el Pedregal no pasa. Y Ángel, la gente no tiene la culpa, y yo no creo que sea por pedir cada año una dádiva gubernamental, el tener que vivir en lechos de ríos o el tener que vivir en zonas serranas para decir, pues, a fin que viene un ciclón y el gobierno nos da una dádiva.
Al contrario, hemos visto yo creo que todos los que hemos visto imágenes de lo que pasó en la Sierra de Guerrero, estamos verdaderamente preocupados, no nada más de la comunidad de La Puntada, ese es nada más ahora sí que una puntada de lo que abajo en la gran pirámide de la pobreza en México existe, comunidades que hoy aparecen totalmente borradas del mapa del territorio nacional. Estábamos leyendo información de Hidalgo, llevan un mes varias comunidades de Hidalgo aisladas debido a las lluvias y no son La Puntada que lleva una semana bajo los escombros de un cerro que se les vino abajo. Entonces, yo creo que el problema fundamental es una mala planeación urbana. Yo quiero sacar a cuenta que en julio del año 2007, siendo gobernador del Estado de México, el hoy presidente de la República, desarrolló un proyecto electoral que se llamó Ciudades Bicentenario. Y uno de esos modelos de las ciudades Bicentenario fue toda la zona norte, adelante de Catepec, los héroes Tecámac, el propio Tecámac, toda esa zona norte, nada más quiero que vayan hoy a ver cómo está. Casas, pero al por mayor, no tienen agua, las constructoras no contrataron los servicios de energía eléctrica, entregaron las casas a la gente y les dijeron, a ver cómo le hacen, hagan ustedes los contratos, hoy la están pasando muy mal y cada vez que llueve los señores se inundan. Si ese era el proyecto de Ciudades Bicentenario, no quiero pensar lo que va a pasar con la reconstrucción de Acapulco, ¿no? Entonces, hay un gran problema desde las cúpulas del sector privado, del sector gubernamental, de que no ha habido una verdadera obras en función social de las necesidades de la gente, sino más bien los criterios que han prevalecido han sido cuánto dinero nos echamos a la bolsa, cuánto vamos a ganar con este desarrollo de las diferentes constructoras, ¿verdad? Y la gente, pues hay que viva en los cuchitriles, a fin que están acostumbrados, ¿no? Y ahí tenemos la situación que hoy están padeciendo millones de personas en muchos estados de la República. Respecto de lo que hemos comentado aquí, Martín, compañeros, sobre los permisos que se dan para que pues la gente pueda vivir o viva, se instale finalmente en lugares que son peligrosos porque se inundan y demás. Me llamaba la atención, haciendo un poco de investigación para la columna que se publicó hoy en Excelsior, que en un lugar que se llama, en el puerto de Veracruz, en el norte del puerto de Veracruz, incluso con ese nombre ya se le conoce, Casas Fantasma, una zona que estaba deshabitada hasta hace poco y se ha ido poco a poco poblando. Puede uno encontrar en anuncios en internet a gente que vende terrenos ahí, e incluso que vende terrenos para que la gente finque y se quede a vivir ahí. Entonces es una enorme irresponsabilidad. Vamos a seguir hablando sobre este tema. No hemos escuchado todavía a Humberto Musacchio y a José Luis Vargas. Si nos permiten, hacemos una pausa y regresamos. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y estamos hablando en este panel sobre las inundaciones de la semana pasada, bueno, que todavía continúan en muchas partes del país. Humberto Musacchio, ¿tú qué destacarías de este tema? Yo recuerdo que después de los sismos de 1985, hubo una revisión en todo el país de los protocolos de seguridad, de las leyes que tienen que ver con las catástrofes, en fin. Y se ha avanzado, ¿no? Yo creo, en algunos puntos. Supongo que algo se hizo, se implantaron los simulacros aquí en el Distrito Federal, yo no sé en otras partes del país. Se modificó el reglamento de construcciones en el Distrito Federal en forma muy poco satisfactoria, pero se modificó. En fin, algo se ha hecho, pero también tengo la impresión de que la docena trágica del panismo abandonó estas políticas en aras de la guerra de Calderón contra las drogas y antes de otros negocios que yo no sé bien de qué se tratan, pero estas casas que se han construido por montones en todos lados, parece que los hijos de doña Marta Sagún tienen algo que ver, yo leí por ahí, no sé. Compraron unas que estaban abandonadas. O sea, el influyentismo tiene que ver también con esto, me imagino. Vamos a decir las amistades. Las amistades, los parentescos. Las amistades peligrosas. Ahora, quiero destacar algo que me parece sustancial. Después de esta guerra de 6 años de Felipe Calderón, de la matanza que ha significado de mexicanos,
de repente volvemos a ver la mejor cara del Ejército y la Armada. Yo creo que el papel que desempeñan el Ejército Nacional y la Armada de México en las desgracias es altamente positivo. Son las únicas fuerzas que yo creo que están capacitadas para actuar en esos casos. He leído por ahí testimonios de gente agradecidísima con el Ejército y con la Armada Oye, Humberto, de México. en Guerrero. En Guerrero. En Guerrero, donde ha habido conocemos la tantos historia, ¿no? enfrentamientos, tantos roces. Y ahora policías está el comunitarias, Ejército guardias. ayudando, y sin el Ejército y la Marina, pues, Bueno, yo creo ¿quién que haría eso ese trabajo? ¿No? Es muy destacable lo que han hecho el Ejército y la Armada. También me parece que hay que ver con otros ojos a las policías comunitarias. Están desarrollando un papel aquí que, bien organizadas, disciplinadas, bajo el mando federal o estatal, pero ordenadamente, pueden tener un desempeño muy importante en esta situación de inseguridad en la que vive el país, pero parece que o se combaten o se le permite que sin ningún control se desarrollen. Otra cosa que me parece importante destacar es que a partir de las grandes desgracias es cuando se pueden mostrar los alcances de los estadistas. Yo creo que aquí la labor de reconstrucción, si se lleva a cabo con inteligencia, con honradez, con cuidado, puede incluso sacar al país del marasmo económico, porque así son las cosas. Creo que estamos, por ejemplo, algunas regiones del país como Guerrero están tocando fondo. Este es el momento de activar la economía, de incorporar a la mano de obra masivamente a las tareas de reconstrucción. Yo creo que puede ser muy positivo si se aprovecha bien este asunto. Y por último, esta cosa que decían los compañeros de los gobernadores, que a mí me da pavor que les manden el dinero a los gobernadores para que lo manejen, sí, a mí también. Y esto me parece que pone en evidencia una vez más que si el viejo sistema político ya está en quiebra, es la hora de repensar o de ponernos a pensar en cómo vamos a organizar al país para el futuro. ¿Sirve este federalismo de opereta que tenemos? Este federalismo que permite que gobernadores incapaces y ladrones sean una especie de caciques, de señores de horca y cuchillo en sus entidades. Nos conviene una república centralista, tenemos una tradición centralista, vale la pena llevarla a las leyes, vale la pena acabar con la tradición federal, no sé, no tengo respuestas, pero me parece que hoy las preguntas las está haciendo la realidad. José Luis, estamos discutiendo este tema, pero probablemente en 1 o 2 semanas en los medios ya no estará con tanta fuerza, con tanta presencia el tema de las inundaciones. Y ha pasado algo en los últimos años, en concreto en Acapulco. En 2007 hubo un huracán que inundó muchas de estas mismas zonas. Debemos seguir invirtiendo recursos en zonas donde evidentemente pues no hay posibilidades de llevar una buena vida, porque son zonas que, entre otras cosas, se inundan fácilmente. Mira, a ver, yo creo que eso concretamente es un tema de planeación urbana, es decir, yo creo que hay lugares donde... ¿Pero qué hacemos con decenas de miles de personas que ya viven? Claro, o sea, el tema, el problema ya está desbordado, ¿no? Y ahora hay que encontrar una solución porque a la gente no se le aparece o se le desaparece, es decir, ahí... creo que es un tema de política urbana que en este país simplemente somos carentes de ello, a nivel general. Pero yo quisiera comentar esto, hilarlo con un tema fundamental. Yo creo que estamos en un país desmemoriado y vuelvo a un tema donde no hay consecuencias de las desgracias. Es decir, desmemoriado, ¿por qué? Porque somos un país que por situación geográfica somos propensos a los desastres naturales, a los sismos, a los huracanes por las corrientes que vienen de los dos principales mares, y simplemente parece que no nos la creemos que eso suceda. Y digo esto porque un poco lo que me da la impresión y me desespera es que el pueblo mexicano vive en la telenovela que el propio gobierno lo va metiendo. Entonces ahorita la telenovela es cómo sacar a la gente de la tragedia y los víveres y el reparto de despensas, pero no nos preguntamos ¿y por qué se llevó a esto? Es decir, más allá de la naturaleza que no controlamos, ¿por qué no hubo la previsión adecuada y necesaria
para que no llegáramos a estas cuestiones. Y creo que aquí un poco ahorita, no coincidiendo del todo con mi amigo Ángel, yo creo que, se le pega al secretario Osorio Chong. ¿Por qué? Pues porque en su secretaría está esta cartera que se llama Protección Civil. Y en esa cartera de Protección Civil, el secretario de Gobernación no tiene que ser un experto en Protección Civil, pero sí nombraron un experto en Protección Civil que sepa cuando le dan un anuncio y le dicen con 5 días de anticipación le pasan el parte de cuáles son las consecuencias de, con agua lo hizo, de los niveles de huracán, sí. Y que si se juntaban 2 huracanes podía haber una tragedia nacional. Sí. Y el señor no convoca una reunión hasta el día previo a salir de vacaciones y cuando convoca ya está desbordándose el río y el agua, pues, y bueno, cuando uno analiza el currículum de este señor Luis Felipe Puente y se da uno cuenta que no tiene la menor experiencia de protección civil, pues entonces digo, alguien tiene que ser el responsable, y si el responsable no es el funcionario porque lo siguen protegiendo, pues es el secretario de Gobernación, así de claro, porque está en su cartera y porque el asunto, insisto, ya estamos viendo cómo resolvemos las consecuencias y no por qué sucedió y por qué llegamos a este nivel de desgracia. El tema de los vacacionistas, de quienes aprovecharon el puente, probablemente no sea en este momento el más serio. Yo creo que, como ya se ha dicho aquí, hay comunidades como La Pintada que pues están todavía tratando de encontrar a los desaparecidos, que lamentablemente lo más seguro es que estén muertos. Pero sin duda no se hizo mucho, Pepe Buendía, para evitar que salieran 40,000 personas, nada más estoy hablando de las de Acapulco, que se quedaron después ahí varadas, ¿no? A ver, hay duda sobre si se activaron los protocolos de gobernación como deben de haber sido. Pero luego también no vemos que en algunos estados, como Oaxaca o Guerrero, las llamadas de emergencia por parte del gobernador se hayan producido a tiempo. Un ejemplo claro es que ni los turistas que estaban en el puente de las fiestas patrias, pues se enteraron que podrían encontrar una situación tan adversa como para vacacionar ese fin de semana. Pero creo que si todas estas medidas fallaron, Pascal, y tratando de seguir, digamos, la línea suspicaz que traía hace rato Ángel Verdugo, me gustaría ir un poco más allá, y es ¿por qué se siguen produciendo esta clase de fenómenos reiteradamente? Y creo que hay un tema que sería el extremo de perversión política, que es lucrar con las tragedias. Tú lo mencionabas hace un momento y me parece que es un caso emblemático, el de Villahermosa. Año con año se compran costales para prevenir y tratar de parar las crecidas del río Grijalva, sí, en circunstancias en las que si ya hay una situación de contingencia, en efecto, como dice Ángel, no hay que hacer licitaciones y por tanto eso se convierte en un gran negocio. Tendríamos que pensar, a partir de la recurrencia de la falta de acciones de prevención, que situaciones como estas pueden beneficiar, por ejemplo, a un gobernador o a un presidente municipal. Estoy pensando en el caso de Guerrero. En Guerrero, 35 municipios están francamente en quiebra. La deuda que dejaron a los actuales asciende más o menos a 670 millones, de los cuales 70% de la deuda está en Acapulco, que está absolutamente quebrada. El alcalde, a principio de año, pidió a la federación que lo rescataran por incapacidad de pago. ¿Qué es lo que sucede ahora? Esta tragedia va a llevar muchísimos recursos para la reconstrucción de Acapulco, recursos que no tendrían, desde luego, de no haberse producido. No quiero yo hacer una relación directa porque me faltarían elementos para hacerlo si hay, digamos, una actitud deliberada de falta de previsiones o de dejar hacer, pero en cualquier caso, estamos frente a una situación de irresponsabilidad, porque hay cuestiones que se podían haber previsto en el caso de Acapulco y, a todas luces, la inacción del gobierno estatal nos muestra, pues justamente, que ahí, independientemente de que haya habido también en gobernación, José Luis, pero en los gobiernos estatales hubo omisiones. Y lo digo en el caso de Guerrero en específico, porque así como en Guerrero y en Oaxaca no tomaron las medidas adecuadas, sí ocurrió, por ejemplo, en Tamaulipas o Veracruz, que están conectados al mismo sistema de protección civil. ¿Quiénes son los responsables? Esa es, digamos, que la pregunta que queda para el siguiente
comentario. Paco. A mí lo que me preocupa es que ya estamos yendo muy para allá. O sea, a ver, vamos a regresar a lo que está sucediendo. Primero que nada, les quiero recordar en qué fechas fue el huracán Vilma y en qué fechas fue el huracán Paulina. Fueron en octubre. Y estamos a principios, estamos a mitad de septiembre. Sí, lo peor viene Entonces, todavía. agárrense, por favor. Eso es lo primero. Ya el maestro Musacchio quiere cambiar hasta la forma de gobierno. Ya estamos viendo hasta la teoría de la conspiración, el huracán. Espérenme tantito. O sea, de verdad a mí me parece que hay que irnos un poco más atrás. O sea, cuestiones de gobernación muy sencillas, como este sistema de alarma que tienen para tormentas en los Estados Unidos que llega a todos los celulares. Si tenemos más de 70 millones de suscriptores celulares, caray, no podemos tener un sistema de alarma sencillo Pero para además alertar en cuestión de sismos funciona muy bien. Claro. ¿no? Pues, Y tú mencionabas al Vilma. En el caso del Vilma hubo, yo creo que una ejemplar operación de protección civil. sin duda, pero yo lo que me preocupa es que viene lo más importante. Sí. Y cuando además de todo estás viendo la importancia que puede tener una carretera, ¿no? Cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial Eisenhower hizo la I-10 y la I, ¿cuál es la otra que cruza en los Estados Unidos para hacer un eje para poder desplazarse por todos los Estados Unidos? Y ves que aquí la carretera del Sol parece una galleta María que cuando llueve se empieza a deshacer, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, ¿no? ¿Dónde está el señor de Tribasa, el señor Peñalosa, que estuvo ya también en la cárcel? Me parece muy bien, pero vamos de verdad al principio. O sea, el principio de esto es que yo sé que sí, la gente y cómo se ponen esas colonias, pero hay desgraciadamente en este país una pobreza aberrante que no le permite ni siquiera a esa gente escoger a dónde diablos quiere vivir, ¿no? Esa es la Pero ahí realidad de tendría las que entrar la cosas. autoridad, ¿no? Por decirle, Exactamente, pero no puede usted vivir ahí porque además va a perder el patrimonio. La ¿Cuántos desgracia, han perdido el patrimonio? la desgracia es exactamente en este momento, mi querido Pascal, que puede volver a ocurrir. Hay que recordar que Ingrid y Manuel fueron tormentas tropicales. No ciclones, no huracanes. No, nada. O sea, solamente Manuel fue fue categoría huracán 1, después, pero ¿no? ya cuando Después, iba hacia rumbo Baja California Sur. Entonces, la desgracia de esto es que si estamos viendo, además de todo, cómo viene la temporada, viene lo peor. Y vamos a tener verdaderamente una desgracia mucho más allá. Y de verdad, si estos señores no se ponen, si no nos centramos todos en cuáles son las prioridades, y la prioridad es salvar vidas de una gran cantidad de personas que ni siquiera, o sea, no van a entender lo que estamos discutiendo aquí. Ahí sí tiene que entrar la autoridad y decirle, señores, vámonos de aquí porque hay un peligro grave, de verdad. Sí, pero esto es signo de que nos han ido rebasando todos estos problemas. Un país que en los últimos 12 años estuvo más metido en cuestiones políticas, que si la alternancia, que si la guerra de Calderón, que si la bronca de tal estado, que si las guardias comunitarias, y hoy nos toma por sorpresa literalmente el fenómeno de los huracanes. Es cierto lo que dices, pero creo que hay que poner un asterisco ahí. No hubo en los 12 años de gobiernos panistas una cifra de muertos como la que estamos viendo hoy. Así es. Casualidad o no, pero no la hubo. Desde Paulina pero la 97. comunidad de la Pintada ha estado ahí desde que estaban los gobiernos panistas. O sea, si no les tocó un fenómeno de esa naturaleza, o sea, es porque fueron cuestiones meteorológicas y atmosféricas, y qué bueno que no pasó. Pero incluso haciendo a un lado ese hecho muy trágico, la cifra de 101, que entiendo es, Sí, esa es la última, oficial, fuera que de la no pintada, incluye... 110. A ver, pero sí hubo lluvias. Ahí están las de Villahermosa, las del sureste. ¿Eso cuándo fue? 2007. Sí, no, sin duda. 2007. Bueno, Pero no hubo la confluencia de dos fenómenos, uno en el Atlántico, Es cierto. el Golfo de México, y otro en el Pacífico. Perdón, ¿puedo Ese hacer es, una pregunta? eso es un hecho Fue la constancia de la lluvia. Así La es. constancia de la Así es. lluvia. A ver, Humberto. ¿Puedo hacer una pregunta, Martín? Hágala usted. ¿Crees tú que la llegada del PRI a la presidencia de la República ocasionó estos fenómenos naturales? No, Claro, en lo se enojó, absoluto. maestro Musacchio. En lo absoluto. Claro o sea, que es panista, ¿cómo maestro. podemos vincular un fenómeno meteorológico no es con la así, presencia ¿no? de un gobierno de un color o de otro color? Vamos, finalmente a lo que voy yo es que estos son décadas y décadas y décadas Eso de sí. rezago Eso social sí, al margen que ha del partido. desbordado, Así es. que ha desbordado las políticas de todos los gobiernos, federal, estatales y municipales, en cuestión de desarrollo urbano. Es un desorden el desarrollo urbano a nivel nacional. Vamos a tener que ir a una De acuerdo. pausa, pero bueno, por un lado está el desarrollo urbano, pero por otro lado, alguien mencionaba el caso, Paco mencionaba el caso de Estados Unidos. Bueno, hemos visto muchas veces que las alertas, después de las Salvan alertas vidas. viene una evacuación masiva de personas de las costas. Yo creo que es un tema que habrá que seguir discutiendo aquí. Regresamos después de una pausa.
Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos en vivo desde la Ciudad de México. Paco Sena. Mira, lo estaba diciendo, lo estábamos platicando aquí en el corte y es real. Yo sé, y además de todo, y además son muy buenas amigas de nosotros, las queremos mucho, pero hay un problema también de falta de seriedad con el asunto del reporte meteorológico. En los Estados Unidos, para dar un reporte meteorológico hay que ser meteorólogo titulado. Y de verdad hay que tener un conocimiento profundo y son técnicos profesionales en lo que hacen. En México hemos tenido grandes personas que dan el fenómeno meteorológico, pero desgraciadamente uno está fijándose en otra cosa. No está uno fijándose en el fenómeno, en el reporte. Claridad, por favor, Paco. Claridad, Pues es por que favor. No lo obligues, no lo obligues. Claridad, por No favor. lo obligues. No podría decirlo. Bien. Prefiero que lo digas tú porque es tu Bueno, paisana. Bueno, yo lo voy a decir, pues. Vamos a ver. Primero, antes de decir el tema que él eludió, alguien mencionó Del ahorita... que fue discreto, que Así no es. es lo mismo. Dice, preguntan, ¿qué no pudo alguien decirle a la gente que se iba a ir al fin de semana al puente Acapulco que no fueran? El gran problema radica ahí precisamente. Yo creo que no encuentro... Yo no sé si hubieran hecho caso o no. No, así es. Pero ahí Tomar radica previsiones, claro. el problema de la gobernación en este país. No se entiende. En las condiciones actuales del mundo, incluyendo a Corea del Norte, gobernación significa tomar decisiones difíciles e impopulares. Imaginemos la situación que el secretario de Gobernación hubiera salido con la señora esta que está al frente él, pero para darle la formalidad y el peso, porque si sale un burócrata de cuarto nivel, nadie lo pela. Pero si sale el licenciado Osorio Chong con la señora esta que dijo que ella no sabía de turismo, pero sabía de política, y dicen, no vayan a Acapulco. Para empezar, se le cae la gubernatura de Guerrero que anda buscando, y segundo, nadie habría hecho caso. Es decir, ¿por qué cuando quieren evacuar ciertas regiones, la gente dice, yo aquí me quedo? Veamos el caso del Popo. Tienen que hacerlo armados. Así es. Y hay que Bueno, obligarlos. Y lo hacen en Estados Unidos. imaginen ustedes, sí, pero allá es otro país, pues. Se suspende. Imagínense que se hubieran cancelado todos esos vuelos y en la carretera, en la autopista hubieran detenido. Señores, no hay un funcionario, empezando por el presidente de la República hasta el bolero de cualquier secretaría, que se aviente ese boleto para decirlo. Yo estoy de acuerdo. Pero tienes una justificación. Sí, a ver, ¿quieres que te saque a fuerza de Acapulco? Pues espérate. Pero el Ese problema... argumento, Ángel, espérame. sería tanto como decir, si el Estado no funciona, pues entonces mejor retíralo, porque no le van a hacer no caso. estoy diciendo eso. Sería Lo como que absurdo. señalo es No, termina, Ángel. una disciplina en lo que se refiere a la gobernación. Eso es lo que estoy señalando. Es decir, piensen ustedes simplemente en algo tan sencillo que hemos visto aquí en el Popo, hombre. Personas que las ve uno y que en un determinado momento puede don Goyo enojarse o no. Dice, no, don Ya lo Goyito, conocemos. ya lo conocemos. Dice, no es posible. ¿Y qué hace la autoridad? ¿Qué hace la autoridad? Vemos al nuevo general de división, el doctor Manuel Mondragón, que pecho le falta para ponerse con decoraciones, recibiendo ahí en el aeropuerto y mucho gusto, como si fuera en la isla de la fantasía, Ricardo Montalbán. Es decir, esa es la realidad de las personas encargadas de enfrentar una tragedia como esta. Pero sí puedes decirles algo. Si tú les avisaste que no fueran, no vas a tener a la señora que te está obligando que la subas a un avión. Al final de cuentas, el problema perdóneme, político, 48 Paco, vuelos, es ¿no? el mismo. Le decimos, señora, es el mismo. eso fue un perdóname. costo. Claro. No. Y Perdón, le quitas Paco, ese no dinero, se se lo quitas a la atreven. gente que Sí, verdaderamente yo Paco, quisiera- no se Perdón, atreverían a Pascal. hacer eso que tú señalas. Ah, No se Pero a mí atreverían. sí, a mí sí me señora, preocupa. háblame Pepe, negrito. buen día. Perdón, pero a mí sí me preocupa ese tono, Ángel. Porque en el fondo se convierte en una exculpación. Así es la realidad y ni modo. No. Yo no dije Aquí eso. hay, sí, por supuesto. Así es como operan y funcionan las cosas, no entendemos de la gobernación y pues ni modo, así sucede. Me parece que esa es una forma un de problema de aligerar, entendimiento, de, yo creo. de aligerar No. la carga de responsabilidad Al que contrario. significa el que se hayan producido más de 100 muertos. A ver, hay que evaluar, como ofreció el secretario, como ofreció Gobernación, si realmente funcionaron los protocolos adecuadamente o no. Qué bueno que... Pero que lo hagan, que lo investiguen, que lo evalúen y que lo den a conocer. Los protocolos se hacen antes de hay que que lleguen las preguntarse, lluvias, ¿verdad? hay que Claro, preguntarse cómo fue la actuación del gobernador de Guerrero
y de Oaxaca. El de Oaxaca decía que todo estaba controlado y todavía tenía un montón de comunidades aisladas que su propio secretario... Cinco días déjenme- sin comida en Coycollán de las Flores. Y su propio gabinete decía, no, tenemos unos problemas de... Es decir, no se enteró Gabino Cue que tenía Eso es lo poblaciones que estoy aisladas. señalando, Entonces, Pepe. ahí hay Pues sí, responsabilidades. claro. Hay que pedir Así es, responsabilidades. claro. Porque si no se diluyen en el Y eso es lo que va a pasa en el suceder, país. Pepe. Déjenme decirles una cosa. Precisamente como los desastres naturales no es cualquier cosa en un estado, nación, es que hay una cosa en este país y en todos los países del mundo que se llama Agenda Nacional de Riesgos, en los cuales uno de los principales riesgos siempre se evalúa. Hay unos que son previsibles, cuál va a ser el grado de ocurrencia de un determinado fenómeno o de determinados fenómenos. Bueno, ahí está la falla, es decir, ¿por qué? Porque eso lo que te permite es poder planear, como lo dijo hace un rato Paco, siempre hay lluvias e inundaciones en octubre, siempre no. Ese es el primer paso, el primer punto. El segundo punto es que yo creo que sí tenemos un problema de un federalismo mal entendido, yo lo he dicho muchas veces, porque da la casualidad que para cobrar los fondos de desastres tenemos un sistema nacional, pero para coordinarnos en las acciones son 32 sistemas que, como dijeron hace un rato, hay funcionarios responsables, hay otros irresponsables que no tienen, hay unos que tienen idea, hay otros que no tienen la menor idea. ¿Por qué no hacer un sistema nacional de prevención de desastres y de protección civil? Me parece que claro, al igual que hay otras acciones del Estado que ya funcionan supraestatal, no afectas al federalismo, afectas, como dijo Ángel, el bolsillo de algunos políticos. Y Ángel se hizo loco en decir lo que iba a decir. Bueno, lo diré. El caso que señala Paco, y debe comentarse esto, él le faltó la conclusión, el corolario de su juicio. Que sabía que lo ibas a hacer tú, por eso. Es una gran irresponsabilidad de los medios colocar para decir el clima, vamos a ponerlo de esa manera, a muchachas bien parecidas con un excelente físico que se convierte casi como la que anuncia los rounds en una pelea de box. Eso es una irresponsabilidad y coincido contigo que debería terminar. Lo dijo tan poético que no hay quien se pueda sentir ofendido. Políticamente correcto. Yo quisiera plantear una conclusión, y es que las políticas en torno a estos fenómenos deben ser de Estado. No son de gobierno, no pueden ser de gobierno. Lo que está señalando No José pueden Luis. ser de entidad federativa. Sí, deben ser políticas federales de Estado, permanentes, y si es necesario que los funcionarios también tengan cierta permanencia más allá de los sexenios en los cargos. De otra manera vamos a seguir viendo lo mismo cada rato. Yo ¿no? insisto en que en algunos puntos y durante algún tiempo sí habíamos avanzado mucho en materia de protección civil. Después de Creo que- 85, sí. Creo que el tema de los volcanes creo que está bastante bien controlado. Pero creo que se el tema de centró, los se centró terremotos en los también. terremotos, Pascal. Ese es el problema, que se centró en los terremotos. O sea, yo creo que sí tenemos una gran cultura de la protección civil desde 1985. El macrosimulacro siempre nos sale muy bien, pero yo me pregunto si un día vamos a hacer un simulacro de inundación Yo creo aquí en la Ciudad de bueno, México. viendo lo que está pasando, y se crea o no Por ejemplo. en el cambio climático, personalmente yo creo que sí hay evidencia de ello, pero sí hay un avance de condiciones de peligro, sobre todo en parte de las costas del país, ¿no? Sí. O sea, tendríamos que ir hacia allá, avanzar, hacia tener una cultura de protección civil asociada con este tipo de fenómenos. Sí, y además yo creo que no solo es la fuerza de los fenómenos, sino la permanencia de la lluvia de los mismos. Y eso es lo que verdaderamente puede colapsar incluso la Ciudad de México, ¿eh? Ese es el problema. Ya lo vimos Las en lluvias que Iztapalapa. hemos tenido, y creo que cada año son mucho más severas. Pero no se inunda la ciudad, se encharca. pues, Aclaremos. sí, Son encharcamientos. No, son encharcamientos. Son charcos de gran dimensión. De gran dimensión. Pero, Así mira, como el a ver, charco que déjame tienes en tu casa. déjame Exacto. reaccionar a lo que dice Paco. Hace unos años me decía el anterior director de Senapred, Roberto Cuás, me decía, que es un sismólogo experto, me decía, si en México es muy factible que en las próximas décadas vuelva un sismo igual que el del 85. Y no estamos preparados. Sí, la famosa brecha de Guerrero, ¿no? El famoso simulacro, perdón, pero sirve para muy poco, porque de aquí a que desalojas un edificio entero, ayuda, claro, ayuda. Pero lo que tienes que ver, y lo relaciono otra vez con el tema de la corrupción, es decir, la corrupción, la enorme corrupción que hay, por ejemplo, en las construcciones, o sea, las capacidades que tienen los bomberos, las fuerzas de seguridad, es nula. Nuestros bomberos están Ahí andan paupérrimos. pidiendo que les compren los
sacos Claro, esos porque están destruidos. Entonces, Ese es el problema. No tenemos capacidad de reacción. Pero es distinto un sismo. El sismo por lo menos no Eso lo puedes sí iba a decir, prever. sí. Las lluvias sí. O sea, Sí, de acuerdo. Pero mira, Paco, ahí cuando señalas tú, cuando dijiste, bueno, que el ejército de manera armada hay que sacarlos, recordemos cuando en estas situaciones la gente dice, no, yo me quedo a cuidar lo que tengo. ¿Por qué? Por el pillaje, por la cultura que tenemos arraigada de siglos. Y no es un problema de diluir la responsabilidad. Al final de cuentas, la solución, la dijo él, tiene que entrar el ejército con esa confianza que genera. ¿Por qué? Porque se trata de salvar vidas, no salvar cosas. Pero una orden las cosas ejecutiva las de pueden desalojo, mantener. Ángel, también es un asunto de entrarle a los temas de fondo. Creo que lo decía José Luis y lo decía correctamente. Pascal mencionaba, hay un problema de cambio climático. Estamos viendo en muchos países del mundo que están asumiendo que los fenómenos naturales cada vez por esta causa son más extremos, sequías, lluvias, tormentas, ciclones, etcétera. Al punto de que la consideración sobre cómo abordar el asunto de climático, del medio ambiente, se convierte en lo que decía José Luis hace un momento, y estoy totalmente de acuerdo, en un problema de seguridad nacional. No solamente cómo enfrentar un asunto en términos de protección civil. Hay un rango y se pone en el centro el asunto de seguridad nacional, porque en efecto, esta clase de fenómenos, el cambio climático, puede justamente vulnerarte la seguridad, como estamos viendo en el caso de esta contingencia. ¿Cuál es la magnitud? Todavía no la sabemos, pero el impacto que esto puede tener en términos de recursos, en términos de debilitamiento institucional, buena parte del país. paralización, etcétera, es devastador. Sin ánimo de contradecirte, coincido con lo último que has dicho, un tema de seguridad nacional. Yo creo que todos estamos de acuerdo en ese sentido. Pero ¿cuál es hoy la prioridad? Señores, los recursos no van a alcanzar, que autorice más la Cámara de Diputados en el presupuesto. Es decir, otra vez volvemos a la idea de que el gasto público es la panacea que cura todos los males. El presidente y no, lo decía así hace es. unas horas. Es lo que Van estoy a diciendo. modificar Entonces, el presupuesto en el para mejor de los ayuda, casos, ¿no? porque si es una manera de lucrar con la tragedia, bueno, habría que pedir pero responsabilidades al final de cuentas, claras. Pepe, y ese es el tema, tú dices, es de seguridad nacional. Y los problemas de seguridad nacional no se resuelven con gasto público. Equivale a ahora sí, como decía Humberto, hay que pensar si estos aspectos son casi diseños de ópera política bufa, pública. Efectivamente. Y capacidad Entonces, política pública. El Capacidad de problema, reacción. y hasta ahorita, Claro, pero de diseño de política no, pública. no hemos visto nada de eso, Pepe. Lo único que hemos visto es todo un set. Hoy, por ejemplo, en la visita a Sinaloa, vemos una carpa muy bonita, blanca, impoluta, florecitas acá, todos los funcionarios bien vestiditos, camisas almidonadas. Dices, es el espectáculo. Pero al final de cuentas subyace ese problema que tú señalaste, un problema de seguridad nacional. Martín, Sí, hemos totalmente dejado de lado el tema de la solidaridad de los mexicanos, que yo creo que está bien probada, ¿no? Sí, es indudable. Digo, es muy curioso hoy, dentro de esas divisiones que hoy estamos viendo en el país ideológicas por la cuestión de la reforma energética, etcétera, la reforma fiscal, de cualquier forma la gente hace a un lado este tipo de divisiones o de diferencias ideológico-políticas y la gente se vuelca a proporcionar ayuda. Hay un ingrediente que sí me gustaría destacar. Al igual que en el 85, hoy la sociedad desconfía de entregarle a los gobiernos los recursos. La gente te dice, marca las latas. ¿Cuántos correos no hemos recibido o mensajes para en Facebook? ayuda y Pon ánimo. para ayuda no negociable, para evitar lo que ha pasado y lo que la gente ha visto que ha sucedido cuando en Quintana Roo pegó Vilma o cuando tuvimos problemas hace 16 años en con Paulina con Guerrero. Yo sigo notando esa desconfianza de la sociedad civil hacia las autoridades Sí. Y sin embargo, encargadas. En No, el- claro, la gente ha va participado, En ¿no? el y canaliza mismo ayuda. temblor, Martín, del 85, ¿cuántos funcionarios no se robaron Claro. latería europea, Totalmente. cosas que pasan? Es decir, estamos marcados por ese O sea, mal. no ha cambiado eso. Hay otro tema que estamos dejando de lado y es los helicópteros en este país, que tenemos muy mala suerte con ellos. Y estamos hablando de verdad de protección civil cuando de verdad no podemos mantener helicópteros en el aire. Volando. ¿No? Ya estamos hablando, este hombre que iba volando hacia el Moloya,
Muñoz, Ramón Martín Huerta, uno. Después Juan Camilo Muriño, ese no fue helicóptero, pero también se cayó el secretario de Gobernación, otro secretario de Gobernación en otro helicóptero rumbo a Cuernavaca. Ahora un Black Hawk que estaba en este tipo de labores. ¿Qué es lo que pasa? Digo, sí tenemos, yo no sé si estamos hablando de que tenemos, en comparación con la estadística mundial de accidentes de helicópteros, pero tenemos un problema grave con los helicópteros en este país. O sea, ¿Qué pasó con el gastazo militar de Felipe Calderón? Yo preguntaría. Pero además de estos helicópteros se supone que el Black Hawk son regalados, ¿no? Ni siquiera es un Esa gasto, son iniciativa parte Mérida, de la iniciativa Mérida. Este fue para un la helicóptero Policía Federal. carísimo, un helicóptero de alta tecnología, un helicóptero que se supone a todas que luces, puede volar en la noche con todas las... y que a lo mejor no es para ese tipo de labores, Sí. pero sí tenemos un problema que también hay que tomarlo en cuenta, porque ya no es normal esta cantidad de accidentes. Y es parte de la inseguridad, ¿no? Sí. Pepe, buen día, vamos cerrando. Cierro con un tuit que recibí hoy que me parece que creo que resume lo que decías tú hace un momento, y es deprimente la actuación de autoridades estatales, municipales y federales frente a la tragedia, máxime con el gran apoyo que se ha generado de la sociedad civil frente a la tragedia y otra vez la solidaridad de la gente. Ángel. Yo lamento que ante esta tragedia la mezquindad de no pocos perredistas. Yo esperaría haber visto al señor López que se desgarra las vestiduras y eso, más interesado en una marcha hoy y en un acto. Es decir, si bien puede ser que ellos digan yo no quiero formar parte del elenco que haga loas a Peña Nieto, pero podían ellos haber organizado algo y realmente creo que en esta desgracia han brillado por su ausencia en aras de sacar adelante cuestiones políticas. José Luis. Yo, como decía hace un rato, creo que una de las cosas claves es deslindar responsabilidades, no para ahorita buscar a los culpables, sino para saber qué falló y que en la siguiente haya menos, una vida menos, 2 vidas, 10 vidas, creo que ayudará. Y la otra, insisto, que haya políticas de Estado y no locales en esta materia. Paco. Yo también coincido, creo que debemos verdaderamente hacer un examen de qué es lo que vamos a hacer para la inminencia de otro fenómeno que nos puede afectar. En principio, de verdad que me parece que son acciones como una política de Estado que se puede implementar rápida y de fácil forma y ni siquiera va a costar una gran cantidad de dinero. Y en segundo lugar también yo creo que como ciudadanos tenemos que aceptar parte de nuestra responsabilidad. Ese fin de semana, que fue un fin de semana fatídico, incluso aunque había, y los que escucharon bien los pronósticos del clima, que sí había una alerta para ir a Acapulco, fuimos porque nos teníamos que inflamar el pecho con los colores patrios e ir a ver al Canelo. Y eso era lo importante. Si nos quedábamos 5 días en Acapulco, a muchos les valió un cacahuate. Humberto. Yo quiero nada más condenar, o como le llamaremos, o llamar a todo el mundo a que condene la discusión de los diputados mexicanos sobre si van a donar un día o van a donar 5. Ellos tienen en sus manos la capacidad, la posibilidad de votar las políticas públicas, de cuánto dinero se les destina a una cosa o a otra. ¿Qué tienen que andar ejerciendo la filantropía falsamente? Y digo falsamente porque ganan un dineral y no lo desquitan. Fariseos. Miserables. Yo les iba a decir otra cosa, pero Yo también. me quedaría, José Luis, lo decía hace un rato, yo me preguntaría hoy, ¿cuántos municipios cuentan con puntos de riesgo como lo que sucedió en Guerrero o como lo que puede suceder en Oaxaca o en Hidalgo o en Veracruz? Es decir, tenemos un mapa de riesgos del país en cuanto a comunidades susceptibles de sufrir daños severos por estar en los lechos de los ríos o por estar abajo de las montañas. Tenemos esa información, tiene el Estado esa información para de ahí partir a un verdadero sistema de protección civil nacional que involucre a las comunidades más rezagadas o incluso a las más desarrolladas del país que pudieran estar en un riesgo como ese. O sea, si no aprendemos de esto, como decía Humberto, seguiremos viendo esto año tras año tras año, sexenio tras sexenio. No sé si a nivel nacional, pero este fin de semana, revisando información, me encuentro que hay un mapa actualizado de Cancún que marca con colores las colonias de la ciudad que pueden inundarse o no. Y bueno, es una tremenda ironía porque qué bueno que existe este mapa para que sepa la autoridad, pero ¿qué se va a hacer al respecto? ¿Y quién lo Esas controla, colonias ¿no? van a seguir ahí Y el por siguiente siempre. fin de semana lo vamos a ver lleno a Cancún, no obstante la amenaza que hay ya de un fenómeno meteorológico para la zona. Bueno, pues ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a nuestro panel. Gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión de Círculo de Ideas.
Volvemos el próximo domingo a las 23 horas por Cadena 3 y Excelsior Televisión. Hasta entonces, soy Pascal Beltrán del Río. Gracias. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.